Mm. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la bienvenida a la actividad inaugural con que damos inicio al Diplomado en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, a la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badía Guzmán, al director del Diplomado en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, señor Cristian Larravivel Aravena, a nuestra conferencista invitada, la señora Genoveva Gutiérrez Sepúlveda. Señoras y señores, directivos, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma les doy la bienvenida al Diplomado en Derecho al Trabajo y Proceso Laboral. Estamos muy contentos de iniciar una nueva versión de este programa. Quiero agradecer a Cristian Larraguibel que nos acompaña hoy día, que es el director del programa. Gracias, Cristian. Gracias a Cristian por estar hoy día aquí, y él es el que se encargará de acompañarnos durante este proceso que inician. Quiero también agradecer a Genoveva Gutiérrez. Buenas tardes, Genoveva. Hola. Ella es nuestra conferencista invitada, nos va a hablar sobre la nueva ley laboral de 40 horas, un tema sumamente interesante. Gracias, Genoveva, por acompañarnos y tomarte un tiempo para estar aquí. Ella es magíster en Derecho, especializada en área de Derecho Civil y Laboral, así que nos va a ilustrar el día de hoy. Quiero también saludar a todos los que nos acompañan hoy día, también a quienes están asumiendo el desafío de formarse. Para la Universidad Autónoma y para el posgrado de la Universidad Autónoma es esencial apoyarlos en este proceso, alumnos de la Universidad Autónoma y alumnos de otras universidades que hoy día se suman a esta casa de estudio. A través de la modalidad online que tiene este programa y otros programas de la universidad, hemos podido llegar a distintos lugares del territorio, desde Arica, Punta Arenas, e incluso América Latina, y tenemos alumnos de otros lugares. Estamos muy contentos por eso, porque nos permite tener charlas como la que vamos a vivir hoy día, con conferencistas como Genoveva, pero también a través de los diplomados, la formación de nuestros profesionales que se encuentran en distintos lugares y que por distintas razones no pueden acceder a las capitales, o que se les hace difícil o tiene un costo adicional. Esto acerca entonces el conocimiento a las personas, y hemos utilizado esta herramienta con mucha seriedad. Van a darse cuenta que es un diplomado de muchísima calidad. Uno piensa que la modalidad online puede ser más sencilla. No se confíen, hay muchísimo trabajo durante 5 meses, arduo trabajo en plataforma, van a tener conferencias todas las semanas, así que creo que va a ser una tremenda experiencia. Espero estemos a la altura del desafío y confío plenamente en que ustedes van a llevar este proceso con éxito. Espero verlos al final del proceso. Estoy segura que van a tener nuevas herramientas, y ojalá que se entusiasmen y quieran seguir participando con nosotros en otros diplomados, e incluso en algún magíster de aquellos que tenemos nosotros. También estamos impartiendo durante este año 2023 o más adelante. Así que los dejo invitados, esta es su casa, este es el equipo que los va a apoyar en este tiempo que van a pasar con nosotros. Y nada, felicitarlos por asumir un desafío como este. Sé que todos tienen obligaciones diversas y a veces es difícil tomar la decisión, pero vale la pena sin duda. Así que felicitaciones a todos. Agradecemos sus palabras. Para continuar nuestra actividad, el director del programa, el señor Cristian Larraguibel Aravena, entregará su saludo inicial y a la vez presentará a nuestra conferencista magistral invitada. Estimado Cristian. Muchas gracias, sean todos muy bienvenidos, autoridades, público presente, aquellos que van a formar parte del programa y aquellos que aún están pensando si efectivamente van a formar parte de este programa. Los dejamos cordialmente invitados para que puedan incorporarse ya sea a esta versión como a las futuras versiones de nuestro diplomado en Derecho al Trabajo. Esta es ya la tercera versión en bastante poco tiempo, y esto dice relación con la importancia que tiene la temática y esta área del derecho laboral. Como siempre he mencionado, y muchos de los que están presentes, que han participado en versiones previas, ya lo sabrán con bastante mayor detalle, que el derecho laboral es una de sus principales características, que es un derecho en constante evolución. Por lo tanto, para aquellos que
probablemente se estén integrando aquellos que deseen actualizar sus conocimientos o aquellos que quizás no han visto esta área durante algún tiempo, se van a dar cuenta de que ha cambiado mucho, de que ha pasado bastante agua bajo el puente. Y por eso que la idea de este programa es bastante profesionalizante y bastante práctico. Todos los módulos en los cuales nosotros vamos a estudiar, nos vamos a sumergir dentro del derecho laboral, van a tener un común denominador que es la litigación en juicio, que es aquel detalle, aquel aspecto práctico de relevancia que se está viendo hoy día en los tribunales, en la asesoría y en la interpretación de la norma laboral. Y por eso tengo el agrado de, en este momento, darle la bienvenida a la profesora Genoveva Gutiérrez, que es profesora también de nuestro diplomado, va a estar haciendo uno de los módulos, ella ha participado en todas las versiones, esta es la tercera versión, es magíster en Derecho, docente de la cátedra de la Universidad Autónoma de Chile, también ha sido autora de algunos libros relacionados con la temática, como El Fuero Laboral, y va a estar hablando de esta norma tan reciente y de tanta relevancia como es esta nueva ley de las 40 horas. Les menciono desde ya que el nombre, que no menciona el número de la ley, dice relación con el hecho de que cuando se agendó esta charla magistral aún no había sido publicada, por lo tanto no sabíamos cuál iba a ser el número de esta ley. Esta y otros datos más prácticos e interesantes van a ser analizados ahora por la profesora Genoveva Gutiérrez. Antes de darle la palabra, les comento que va a haber un periodo de charla magistral de la profesora y luego se va a dar la oportunidad para que ustedes puedan realizar las preguntas, ya sea viva voz o bien mediante el chat. Así que les pido, por favor, que se mantengan expectantes, que si tienen alguna duda o consulta que tomen nota y que cuando sea la oportunidad la puedan hacer presente. Profesora, por favor, Muchas todo suyo el gracias, auditorio. Cristian. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Catrina. Gracias a todos los que se animan hoy día a participar en esta reunión virtual, donde ninguno es experto. Así que agradezco las presentaciones, pero es una ley que está recién saliendo, recién publicada, y que por lo tanto a todos nos trae el desafío de comprender todas las aristas, porque no es solo la ley de las 40 horas, sino que tiene mucha más información que vamos a intentar transmitirla en esta clase hoy día. Bien, dicho eso, voy a compartir pantalla para que ya comencemos a... diapositiva actual, aquí está. Bien, para que solo comencemos a conversar en forma introductoria respecto de algunos aspectos. O sea, definitivamente no vamos a poder abordar todo lo que quisiéramos, porque es una clase acotada, ¿no es cierto?, de 30 minutos, idealmente esas preguntas las puedan hacer al final, pero vamos a tratar de por lo menos comprender cuál ha sido el sentido de la ley, cómo entró y cómo ha salido esta ley y cuáles son los desafíos que se vienen. Así que, bien, esta ley se estuvo discutiendo en principio 6 años en el Congreso y con fecha 26 de abril ahora reciente, fue publicada en el diario oficial y se le dio el número de 21.561. Esta ley lo que viene a hacer es modificar el Código del Trabajo reduciendo la jornada de trabajo. Eso tiene aspectos destacados como la reducción de la jornada, la flexibilidad horaria, la gradualidad en la implementación, algunas normas relacionadas con responsabilidades familiares también, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, resumidamente. Pero antes de continuar, quiero hacer una reflexión inicial para después de nuestro PowerPoint terminar también con algunas ideas. No han sido pocas las críticas que se han hecho al texto legal. De hecho, curiosamente, estas críticas no vienen del sector empresarial, como pudiéramos nosotros pensar, que era, ¿no es cierto?, la reducción de jornada resistida por los empleadores o el sector empresarial. A pesar de que han demostrado ellos algún resquemor, alguna preocupación por la baja productividad de los trabajadores en Chile. Fíjense ustedes que digamos, en estadísticas de la OCDE, el Producto Interno Bruto por hora de trabajador chileno es de $29 de producción, y en los demás países de la OCDE es de 59. Entonces estamos a una diferencia importante de productividad, y esa es una de las razones de haber resistido de alguna forma esta baja de horas, pensando de que la baja de horas va a significar menos productividad por el mismo valor, es decir, otro de los pilares es la no reducción de jornada. Pero los mayores críticos de esta ley no han sido desde el mundo empresarial, sino que las organizaciones sindicales, que apuntan principalmente a que una serie de disposiciones que se establecen en esta ley
abordan la flexibilidad laboral abiertamente, algo que era tan resistido por las organizaciones sindicales. Incluso nosotros hace pocos años tuvimos un ejemplo a propósito de la ley de teletrabajo, trabajo a distancia. Se estuvo discutiendo desde el 2018, se resistía. En esa época se denominaba este proyecto proyecto de trabajo a distancia. El teletrabajo fue incorporado después. Pero era muy resistido porque decía esto va a precarizar las relaciones laborales, va a significar una merma en los derechos de los trabajadores que van a estar trabajando fuera de la empresa. Fue resistido desde el 2018, que fue presentado el proyecto, hasta precisamente que llega la pandemia y que nos obliga a sacar el proyecto de un día para otro. En una semana prácticamente fue promulgado y publicado, y por lo tanto nos tuvimos que ir a teletrabajar de emergencia con una ley saliendo, ¿no es cierto?, del Congreso. Entonces, este tema de la flexibilidad laboral se viene resistiendo hace tiempo, pero se viene instalando también en el diálogo, ¿bien? Ya no es el susto. Le sugiero leer un artículo de Irene Rojas Mijo, que escribió a propósito de este proyecto de ley, que habla de las luces y sombras de la ley de las 40 horas, y precisamente las sombras las sitúa en la flexibilidad laboral, que sale del Congreso una ley impensada en cuanto a las distintas instituciones o facultades o posibilidades que va a tener el empleador de abrir esta flexibilidad en la relación laboral, que puede significar incerteza. ¿Bien? Entonces nos encontraríamos en ese sentido ante un retroceso del principio protector, ¿no es cierto?, que es el principio guía del derecho laboral, una especie de despositivización del derecho laboral. ¿Bien? Y esto fue como una sorpresa prácticamente, porque las últimas discusiones se aceleraron mucho a propósito de la llegada del nuevo gobierno. Impulsó discusión inmediata, quisieron sacarlo muy rápido. Salió de esta forma, ¿bien? Bastante, como les digo yo, criticada. El proyecto original sin duda contemplaba solamente la reducción de 45 a 40, decía reducción de 5 horas. Y además estipulaba que esto no iba a significar la reducción de las remuneraciones. Eso era lo original. Sin embargo, se despacha por el Congreso una norma que establece una serie de acuerdos, de pactos, de consensos entre empleador y trabajador. Recuerden ustedes que cuando nosotros nos situamos ante el derecho del trabajo tan sui generis, nos situamos ante una relación asimétrica, es decir, no encontramos en la misma órbita a un empleador que a un trabajador, porque ellos transitan en dimensiones distintas, ¿bien? Un trabajador tiene una necesidad de su empleo, de su trabajo, casi de un carácter alimenticio, ¿no es cierto?, es este derecho laboral. En cambio, el empleador podría prescindir fácilmente del trabajador. Entonces, cuando hablamos de acuerdos, cuando hablamos de pactar, consensuar empleador y trabajador, nosotros ya entendemos que ese acuerdo, ese consenso no es entre iguales, es un acuerdo entre comillas, no hay un verdadero acuerdo, no hay un verdadero transacción donde ambos ceden o ambos ganan. Acá generalmente lo que nos vamos a encontrar en el camino es una autonomía individual, más que un consenso. Bien, si bien se pactan, bueno, como hecho curioso, esta ley habla, por lo menos, tiene 3 artículos la ley, 3 artículos permanentes y 9 transitorios. Y en 10, por lo menos, artículos, o en 10 partes, ¿no es cierto?, habla de acuerdos, o pactos, o negociaciones. O sea, lo que promueve la ley, curiosamente, es que empleador y trabajador se pongan de acuerdo. Esto podría ser, digamos, el mejor de los mundos en cualquiera de otras áreas del derecho, menos acá, en derecho laboral, donde sabemos que generalmente estamos hablando de un contrato de adhesión, de cláusulas modificatorias, ¿no es cierto?, que también son con una dirección absolutamente individual. Bien, así que vamos a ver lo que va a ocurrir. Paradójicamente, este proyecto se asimila más al proyecto de adaptabilidad laboral presentado por el segundo gobierno de Piñera que al boletín o al proyecto ingresado a la moción presentada por la diputada en aquel entonces, Vallejo. Entonces, lo que a mí me da la impresión que hubo de parte digamos, de los colegisladores fue una transacción de jornada o de reducción de jornada por flexibilidad laboral.
ganando por mucho la flexibilidad laboral, como lo vamos a ver, porque si bien hay normas que se implementan gradualmente, hay otras que comienzan a regir en un año, y no son precisamente las más favorables, son las que imponen de alguna forma esta autonomía del empleador. ¿Bien? Dicho eso, como a modo introductorio, vamos a ver algunos aspectos más importantes en honor al tiempo, pero va a quedar este PowerPoint o este pequeño apunte para todos los que lo requieran. Hay unos antecedentes a través de normas internacionales, obviamente se vienen haciendo recomendaciones y se vienen proponiendo convenios internacionales a Chile, pero una de ellas, la última de 1962, lo que hace es recomendar la reducción progresiva de la jornada de trabajo. ¿Bien? Ya lo hemos hecho nosotros en Chile, hace unos años era 48, bajó a 45, y ahora se ha propuesto esta posibilidad de llegar hasta 40 en un plazo de 5 años. Bien, otros temas importantes o curiosos, esta reducción, o que da pie a preguntas, esta reducción o esta ley se aplica a los trabajadores regidos por el contrato de trabajo, ¿bien? Por el Código del Trabajo. Los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, tal cual lo señala el artículo 1 del Código del Trabajo, y por lo tanto quedan fuera, y es una de las grandes preguntas, todos los funcionarios de la administración pública, centralizada, descentralizada, todo aquel núcleo de referencia negativo señalado en el inciso segundo del artículo 1 del Código del Trabajo. ¿Bien? Entonces los funcionarios públicos y todos esos se rigen por estatutos especiales, estatuto administrativo, de salud, docente, y la norma especial prima por sobre la general. Ellos no están regidos, por lo tanto es un tremendo reclamo, ¿no es cierto? Se escuchó un reclamo muy grande cuando se publica con mucho bombo y platillo esta ley, y los funcionarios públicos dijeron, ¿y nosotros? ¿Cuándo? ¿Bien? Vamos a ver, o lo podemos ver en varios, pero ya les adelanto que hay mesas de trabajo que ya se han instalado, sobre todo con las asociaciones de funcionarios, que tienen por objeto también transitar hacia esa misma vía para igualar la cantidad de la jornada, seguramente en la misma cantidad de años probablemente. Ahora, los funcionarios públicos tienen una diferenciación, ya tienen 44 horas, los estatutos administrativos, hasta 44 horas, tienen menos jornada que un trabajador del sector privado, ¿bien? Eso en principio. Segundo, la reducción de la jornada no puede significar una disminución de la remuneración, pero fíjense lo que les voy a decir. Esto es en el mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal no va a significar que al trabajador que se le reduce la jornada de 40 a 45 en el plazo de 5 años no va a haber reducción. Y efectivamente respecto de ese trabajador no va a haber reducción de remuneración. Pero ¿qué ocurre con los trabajadores que comiencen a ingresar? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, un trabajador lo tengo contratado por 45 horas y su remuneración es de 1.000.000 de pesos? Ese trabajador no le voy a poder rebajar como empleadora la remuneración del 1.000.000 de pesos, se va a mantener y su jornada va a bajar a 40. Pero si llega otro trabajador nuevo, recién contratado, lo más seguro es que yo adecúe el contrato y diga, bueno, va a trabajar, pero por 950.000 pesos. El trabajador es libre de elegir si acepta o no ese tipo de contratos, pero atendida a la situación actual económica del país, seguramente lo va a aceptar. Entonces, no va a haber una rebaja remuneracional, pero sí el empleador va a encontrar la forma de compensar esta falta de productividad, estas horas que se queda sin este producto, este servicio material o inmaterial, ¿bien? Por un lado eso. Por otro lado, yo me imagino, por ejemplo, que trabajadores cuya remuneración está integrada además por comisiones, es decir, por porcentaje de las ventas, que ellos con su propio trabajo ayudan a generar, me imagino yo que esos trabajadores van a tener también un gran problema, o van a tener que transformarse en más productivos en menos tiempo para poder alcanzar el mismo volumen de ventas, que ventas muchas veces que hacen desde la misma oficina, con las herramientas, con el computador, con las oficinas, que no van a tener por 1 hora al día, si pensamos en 5 años más, van a tener que hacer un esfuerzo adicional para poder lograr la misma cantidad de ventas. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos pensar que sí va a haber una rebaja, porque la cantidad de ventas o comisiones que obtenga ese trabajador no van a ser las mismas, o el esfuerzo va a tener que doblarse. Bueno, es una de las ideas esenciales de la ley, es decir, doblar esfuerzos, que el trabajador chileno se transforme en un trabajador más productivo, porque es uno de los grandes sustos, que baje la productividad a propósito de esto. O sea, ya en muchas empresas se viene dando bajadas de la productividad sostenidas por muchos meses, incluso años,
y uno de los factores que más se ha relevado en este caso son las tecnologías, celulares, digamos, la desconcentración del trabajador en su tarea y estar concentrado en otras, ¿no es cierto? Bueno, así que da para pensar ese punto también de que no significa reducción, pero podemos ver algunos caminos en que al final podríamos llegar a lo mismo. Contiene estos 3 artículos permanentes y 9 transitorios que vamos a ver. Los transitorios básicamente tienen que ver con normas adecuatorias, el tiempo de gradualidad en que se va a implementar. Otro punto importante es que, como sabemos nosotros, el derecho del trabajo es un derecho de mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros nos da el piso, la base, ¿no es cierto? Aquello que no podemos modificar y que es irrenunciable. Pero de ahí hacia arriba, todo lo que tienda a mejorar la situación de los trabajadores, es posible que el empleador lo pueda hacer, digamos, de buena forma, ¿no? No va a ser cuestionado por subir la remuneración o los días de vacaciones anuales o algunos otros beneficios. Entonces, esta ley también, no sé si intencionadamente o no, establece la posibilidad de que el empleador se anticipe a cumplir este máximo de 40 horas, ya incluso ahora, sin que empiece a regir la ley, todavía no entra en vigencia, se anticipe, por ejemplo, digamos, aplicando una reducción a todos sus trabajadores y premiándolo con una especie de sello, ¿no? O premio honorífico, que incluso lo lleva a obtener algunos beneficios en censo o capacitaciones. Así que es un tema bastante importante. Por lo tanto, el empleador desde ya podría comenzar a reestructurar su forma de trabajo en la empresa y bajar las jornadas y luego intentar obtener este certificado, este sello de cumplimiento, ¿bien? Para poder acceder a los beneficios que los mismos artículos transitorios establecen algunos de ellos y se crean algunas modificaciones a leyes relacionadas con eso. Bien, esta gradualidad que no estaba planteada en el proyecto original, finalmente nace así la ley a objeto de poder ajustar los procesos en las empresas, ¿bien? Porque sí, significa quedarnos muchas veces sin un valor hombre en un momento importante, contratar otro turno muchas veces, ¿no es cierto? Y ajustarlo de esa forma. Bien, vamos a ver rápidamente. Hay normas de la ley que están establecidas para su implementación gradual. Por ejemplo, esta letra A que habla acá, precisamente la que baja de las 45 a 40 horas, se va a implementar en forma gradual, ¿no? El año 1, que es el año 2024, vamos a bajar ya a estas alturas 1 hora, por lo tanto eso significaría para un trabajador promedio el viernes salir 1 hora antes. El año 3, que es el año 2026, vamos a bajar a 42 horas y eso significa 2 días de la semana salir 1 hora antes. Y el año 5, bajar a 40 horas y eso significaría salir todos los días de la semana 1 hora antes, ¿bien? O otras formas en que la ley permite distribuir la jornada. Esta es la básica, la que yo les estoy comentando solo a modo de ejemplo. Pero hay otras disposiciones que comienzan a regir en 1 año contado desde la publicación, y esas las vamos a ver enseguida, normas como la exclusión de jornada, del todo relevante. El artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, es un artículo que da mucho para hablar en jurisprudencia, en doctrina, en aula y sin duda en las empresas, ¿no? Muchas veces este artículo se utiliza para no pagar horas extraordinarias o tener al trabajador a disposición 24/7. Vamos a ver que esta ley viene a limitar, pero a mi juicio no suficientemente, ¿bien? Otras disposiciones que entran a regir 1 año, la relativa a la jornada ordinaria de los choferes de vehículos de carga terrestre, o el acuerdo que permite la ley de la compensación horaria. Actualmente las horas extraordinarias solo se pagan con el recargo del 50%, pero la ley va a permitir compensar hasta 5 días entonces tener 5 días de permiso adicional al feriado puede ser algo beneficioso para el trabajador, ¿bien? También habla del control de asistencia, vamos a verlo enseguida, pero ya les adelanto que la ley entiende que la tecnología ha cambiado y por lo tanto incorpora nuevos mecanismos de control, pacto anual de trabajo de días domingo y la jornada parcial. Bien, trabajadores de gente de mar, todas estas normas relativas a estas personas entran a regir dentro de 1 año. Horas extraordinarias del trabajador de casa particular, que las vamos a ver, descanso de trabajadores de casa particular, jornada de tripulantes de vuelo y algunas modificaciones que están en las disposiciones transitorias que tiene que ver con estos premios a las empresas que
rebajen su jornada antes del periodo contemplado en la ley. ¿Bien? Otros tipos de prestadores de servicio, como aquellos trabajadores que trabajan o se desempeñan en plataformas digitales, también tienen una implementación gradual. Actualmente ellos no tienen una jornada semanal de 45 horas, sino que de 180, y para ellos la ley o la reforma ha considerado bajar también en el plazo de 5 años. ¿Bien? La norma sobre regulación de jornadas especiales que se aplica al año 5. Esta no tiene una implementación gradual. Definitivamente esta se aplica o va a entrar a regir al 5.º año, ¿bien? Que también es otra diferencia. Como pueden ver ustedes, las disposiciones transitorias habla sobre aquel grupo de normas que comienzan a regir gradualmente, aquel grupo de normas que rigen dentro del año de publicada la ley, aquel grupo de normas que comienzan a regir al 5.º año, ¿bien? Y acá están todas las jornadas especiales de los choferes de la locomoción colectiva, terrestre, tripulaciones a bordo, auxiliares de servicio, trabajadores de casinos de juego, etcétera, y también trabajos agrícolas, que también se reduce la jornada, etcétera. ¿Bien? Bien, vean, eso era en cuanto a la implementación, en qué época, en qué fecha se va a entrar en vigencia para esas disposiciones. Es cosa de leer los primeros artículos transitorios para poder ir un poco haciendo esta distinción. En cuanto a las jornadas especiales, bueno, a grandes rasgos, estas jornadas especiales del sector de transporte, lo que hace la ley es adecuar el lenguaje, y ya no habla de 180 horas, sino que habla de 40 horas semanales, que pueden ser cumplidas 40 horas semanales o en un promedio, ¿no es cierto?, dentro de un rango de 4 semanas. Pero lo que hacen todas las disposiciones modificatorias en esta parte, que casi todas son modificatorias, no hay pocas que se suprimen, en esta parte lo que hace es adecuar el lenguaje, entonces, bajando, ya no hablando de las 180 horas mensuales, sino que de las 40 horas, de la reducción a 40 horas semanales. ¿Bien? Luego también las jornadas especiales de trabajadores agrícolas, de 8 horas, que es hoy en día, a 6 horas y 40 minutos, atendía la rebaja que contempla la ley, la de gente de mar también, que habla sobre también 40 horas, los tripulantes de cabina lo mismo, desde las 180 horas mensuales que tenían contempladas, 40 horas, que es promedio del cómputo mensual, y las trabajadoras de casa particular, que también viene con una novedad. A ver, con las trabajadoras de casa particular, recuerden ustedes que en cuanto a ellas, la trabajadora de casa particular, puertas afuera, definitivamente la ley establece que su jornada baja a 40 horas, no hay discusión. La trabajadora de casa particular, puertas adentro, en estricto rigor, en nuestra legislación, no tiene jornada de trabajo, tiene jornada de descanso. Su descanso es de 12 horas con 9 horas continuas a lo menos, ¿bien? Entonces, ¿qué viene a hacer la ley? Porque es difícil controlar este descanso, es difícil. Ella más que nadie está a disposición del empleador, ¿no es cierto?, permanentemente. Entonces, lo que viene a hacer la ley es premiarla o premiarlo con 2 días más de permiso al mes, remunerado, ¿bien? Al mes, que puede acumular incluso. Entonces, con respecto a ella, si bien además hay un límite de horas extraordinarias en cuanto a las trabajadoras de casa particular, que máximo son 12, antes era 15, entonces baja un poco para evitar, ¿no es cierto?, como este acuerdo forzado nuevamente, pero me parece interesante que se le den 2 días más adicionales, ¿no es cierto?, atendida a esta disposición constante que tiene para el empleador. ¿Bien? Hay jornadas excepcionales, recuerden ustedes que estas jornadas excepcionales tienen que ver con jornadas que tienen por objeto reparar deterioros o evitar perjuicios o continuar con la marcha, servicios que exijan continuidad, bueno, todos los establecidos, ¿no es cierto?, en el artículo 38. En estos casos se mantiene sobre la base de promedios semanales con un máximo de 42 horas. O sea, acá estamos hablando que el trabajador va a cumplir más jornada que las 40, pero se va a dar la posibilidad de que esas 2 horas en exceso sean pagadas, ¿bien? O se compensen con el descanso adicional, que son hasta 5 días que puede acumular de descanso adicional. Entonces, si bien a veces ciertas tareas o ciertas faenas exigen la presencia del trabajador en jornadas más prolongadas, como en este caso, se le va a dar la posibilidad de que estas 2 horas en exceso que está trabajando
versus cualquier otro trabajador, sean pagadas o compensadas. ¿Bien? Bien. Hay una referencia en cuanto a la jornada parcial a la jornada ordinaria. La jornada parcial está establecida actualmente en la ley como los 2/3 de la jornada ordinaria, es decir, hace una referencia a la jornada ordinaria. Se elimina eso y la jornada parcial queda fija en 30 horas. Ustedes me dirán, ¿no hay rebaja entonces? No, no lo hay. Pero ya no hay una referencia a la jornada ordinaria y eso era importante establecerlo porque la jornada ordinaria va a ir variando en los años, entonces los 2/3 iba a ser algo medio difuso. Yo creo que debió, o sea, si ustedes sacan la cuenta y hubiésemos seguido el mismo sentido de los 2/3, habríamos terminado en 27 horas, no en 30. Se decidió dejarlas en 30, pero ya no haciendo referencia entonces a la jornada ordinaria, sino que lisa y llanamente 30 horas. ¿Bien? Este tema me encanta, es la jornada, digamos, los trabajadores exentos de cumplir jornada, o los típicos que nosotros comentamos, los trabajadores sujetos al artículo 22, inciso segundo, es un tema, y fue abordado, a mi juicio, insuficientemente. ¿Por qué? Yo creo que se perdió la oportunidad del legislador de reescribir este artículo, ¿bien? Y de hecho ha quedado en alguna parte bastante genérico en su redacción, como lo era antes, ¿bien? Si bien se limitaron las hipótesis, hay casos, ¿no es cierto?, de trabajadores que no tienen sujeción a jornada, es decir, están excluidos de cumplir jornada. Como pueden ver ustedes acá en esta pequeña tabla que les hice, actualmente la ley dice que los trabajadores que prestan servicios para distintos empleadores están excluidos del límite de jornada. Los gerentes, administradores, apoderados y todas las personas con facultad de administración están excluidos de jornada. Todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, igual, contratos para prestar servicios en su propio hogar, agentes comisionistas, de seguro, vendedores, cobradores y demás similares que no ejerzan funciones en el local de establecimiento. Esta es la ley que nos rige ahora. ¿Qué es lo que se consideró, pienso yo, en este caso? Se consideró de que la forma de supervisar la labor del trabajador ahora está facilitada a través de la tecnología, aplicaciones, celulares, GPS, entonces ya no basta con que el trabajador trabaje fuera de la empresa para que yo no lo supervise, sino que precisamente lo puedo supervisar a través de plataformas, a través de conexiones, programas, etc. Entonces, había que sacar de este grupo a todos estos trabajadores que si bien trabajan fuera de la empresa van a ser fiscalizados y tienen jefatura, control, dirección, igual que los que están dentro de la empresa. Entonces se dijo, vamos a eliminar algunas hipótesis y solo quedaron dos hipótesis. Una es la hipótesis de los gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración. Esa existía antes y queda, pero hay que recordar, ¿no es cierto?, como lo ha dicho la jurisprudencia en los últimos años, que no todos los que llevan el nombre de jefe en su contrato tienen esta facultad de administración. Es decir, en este caso ha dicho la jurisprudencia para que se entienda que cuadra en ese grupo y evitar de esta forma abusos, que signifique no pagar horas extraordinarias, etc. Tiene que comprometer, ¿no es cierto?, la decisión del empleador, en ese caso obligarlo, no solo el nombre de jefe, sino que estas facultades deben estar, ¿no es cierto?, más allá del contrato, debes comprometer el patrimonio y las decisiones, o sea, tiene que tener capacidad de despedir, de contratar, de mucho más allá, ¿no es cierto?, entonces del nombre. Así que hay que tener cuidado y yo creo que los tribunales van a ser mucho más acuciosos en decidir si efectivamente, bueno, acá se le da una facultad a la Inspección del Trabajo para tomar esta decisión en instancia administrativa, pero los tribunales en última instancia también van a estar observando que efectivamente la persona no solo tenga la calidad de jefe, gerente, etcétera, o encargado local, sino que además tenga las facultades en los hechos de comprometer al empleador. ¿Bien? Eso es lo primero que podríamos pensar que no da ninguna dificultad, pero yo puedo ver ya que sí, porque se da actualmente y la norma permanece igual en ese sentido. Y la segunda es todos aquellos trabajadores que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las funciones. Aquí estamos hablando precisamente de un trabajador que no tiene jefatura directa, no se le supervisa, ni se le controla el trabajo, ni los horarios, yo creo que a lo más habrá un reporte semanal, ¿no es cierto? Y es el típico trabajador que trabaja fuera de la empresa, tipo agente viajero, ¿no es cierto?, que no tiene esa alternativa,
salvo que se le controle su asistencia a través de medios remotos, ¿no? De la tecnología, de plataformas, de celulares, de aplicaciones, ¿bien? Así que eso da para hablar. Ahora, ¿cuál es mi crítica? Es que precisamente este punto de la nueva ley quedó igual de genérico, es lacónico, ¿no? Entonces podría dar lugar todavía a meter a hartos trabajadores en esta hipótesis y tratar de que ellos no tengan jornada para de esa forma no pagar horas extra y tenerlos a mi servicio 24/7. ¿Ah? Si me pongo como mala de la película en este caso. ¿Bien? Ahora, en cuanto a los registros de asistencia, ya terminando un poco con algunas disposiciones y en honor al tiempo, los registros de asistencia también se incorpora el registro electrónico, para estos efectos la Dirección del Trabajo también se le da una tarea. En cuanto a la compensación de feriados, las horas extraordinarias no sufre variación en cuanto a que pueden ser trabajadas máximas 2 por día y que pueden ser pagadas, pero además pueden ser compensadas. El tope son 5 días al mes, perdón, 5 días al año, ¿bien? Se establece esta norma de corresponsabilidad parental y se denomina banda horaria, es decir, en un rango de 2 horas, el trabajador, que es padre o madre y que tiene a su cuidado, o cuidador, que tiene a su cuidado un niño menor de 12 años, ¿no es cierto?, acreditándole al empleador a través del certificado de nacimiento, la sentencia que le ha dado el cuidado, ¿no es cierto?, este cuidado, puede pedir, y acá ya no es un acuerdo, sino que el empleador no tendría en principio derecho a negarse, puede pedir adelantar o retrasar la jornada en 1 hora a objeto de compatibilizar el trabajo con la vida familiar. ¿Bien? Aquí en la pantalla están algunas de las alternativas que se le da también a través de la propia ley al empleador de cuándo se puede negar. Y esto podría ser a lo mejor la regla general, porque hay algunas de ellas redactadas bastante genéricamente. Por ejemplo, las necesarias para la realización de otros servicios de otros trabajadores, temas de turno, atención de urgencias, turnos, guardia, etc. ¿Bien? Pero acá la decisión se puede tomar a petición de cualquiera de las dos partes por la Dirección del Trabajo, ¿bien? Y reclamada en única instancia ante los tribunales dentro de los 5 días. ¿Bien? Otra novedad es que el artículo 22 de la ley actual establecía que la jornada de trabajo se deberá distribuir entre 6 y 5 días, ¿no es cierto? O sea, la persona iba a trabajar entre 6 y 5 días. Pero ahora el número 5 cambió por 4, es decir, yo podría trabajar 4 días, 10 horas cada día, y descansar 3. Entonces se permite esa posibilidad de trabajar 4 por 3, ¿no? Que es una de las alternativas. También se puede, o la ley permite que las 40 horas sean promediadas en un lapso de 4 semanas, es decir, que alguna semana yo trabaje 45, la otra 45, y las 2 siguientes trabaje 35 y 35, y hago el total de horas promediadas de 40. Es posible a través de un pacto, cuando hay un trabajador que está sindicalizado debe tener el apoyo del sindicato, ¿no es cierto?, el visto bueno del sindicato, pero está la posibilidad también. Pero acá, a mi juicio, también hay un problema de flexibilidad importante, porque cuando las partes ya acuerdan que se va a cumplir la jornada en ciclos de 4 semanas, cuando ese acuerdo opera, después la distribución, el calendario, lo arma el empleador y lo notifica unilateralmente, o lo arma unilateralmente y lo notifica solo con el plazo de 7 días de antelación. Eso significa que el trabajador no es dueño de su tiempo y que en una semana a otra puede cambiar y variar mucho. Por ejemplo, me imagino yo que un trabajador que sabe todos los días que sale a las 6 de la tarde puede pedir hora a un médico a las 6:30, pero si y un médico te puede dar hora para un mes más, pero si el empleador una semana antes le cambia el horario y va a salir a las 7, porque va a trabajar 45 horas, ¿me entienden? Entonces, puede ser un problema, puede constituir un problema. Yo creo que esto va a dar problemas, yo creo que incluso podría llegar a modificarse, porque si bien se releva el rol del sindicato y tiene que estar presente en estos acuerdos, recuerden que en Chile la sindicalización es del 6,4%, o sea, tampoco tienen una relevancia, ¿no?, en esta realidad laboral. Bien, dicho eso, y en honor al tiempo, como les digo yo, para pasar a preguntas, quiero hablar de algunas reflexiones finales, a ver si los motivo a participar. Ya vamos a estar encontrándonos los que están, digamos, prontos a ingresar al diplomado, ya vamos a estar encontrándonos en aula, donde vamos a poder conversar mucho más largo de estos temas. Bien, pero como reflexiones finales podemos decir que la ley se pensó en una implementación gradual a objeto de permitir que se pudiera
adecuar la empresa a todos estos procesos, ¿no? Entonces, de aquí al 2028, las empresas van a ya empezar a pensar. Se dice que es un triunfo de los trabajadores y se lanzó así a través de la prensa, pero tuvo un costo altísimo que todavía no se conversa, no se devela, no se da a conocer, salvo por algunos digamos, comentarios en aulas o en la prensa, que es un proyecto definitivamente de flexibilidad laboral. Como les decía yo, en más de 10 partes de este proyecto se habla, o de esta ley, se habla de acuerdos, ¿verdad? Y eso significa muchas veces una imposición de parte del empleador y solo aceptar lo que está pidiendo el trabajador. Es decir, como les decía, la jornada puede ser pactada, esta distribución de jornadas en ciclos, pero después de eso, 7 días antes me van a avisar cuál es el calendario, lo que puede significar un problema. Entonces el trabajador no tendrá certeza de su tiempo, no tendrá certeza de su jornada, y eso provoca menos libertad en él, más estrés, ¿no? Y por lo tanto eso va en contra de los principios planteados, los objetivos planteados por el propio proyecto. Otro aspecto que debemos de rescatar es que se perdió una gran oportunidad de modificar el artículo 22, inciso segundo, de modo de no dejarlo con una redacción tan lacónica que diera para problemas. La parte positiva es que también se le ha dado un rol relevante a la dirección del trabajo que pueda decidir y eventualmente en última instancia al trabajador. Así que, bueno, estamos en veremos porque, como les decía yo, las normas que comienzan a regir antes son aquellas que comenzarán a regir un año más y luego progresivamente, ¿no es cierto?, hasta el 2028, así que seguramente habrá todavía mucho debate y muchas interpretaciones respecto a estos artículos. Así que les agradezco su atención, espero que les haya servido solo como digamos, un resumen de lo que significa esta ley. Los invito a leerla y a ver algunos artículos, por ejemplo, de algunos autores del derecho que ya han escrito digamos, en páginas connotadas. De hecho, uno de ellos, Ugarte, José Luis Ugarte, dice que esta ley es un caballo de Troya, ¿no? Y que lo que viene dentro del caballo es la flexibilidad, ¿bien? Un caballo vestido de rebaja de jornada. Así que les agradezco su atención y doy espacio para preguntas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta que le quieran realizar directamente o bien mediante el chat. Está levantando Tiarerán. Levantó su mano, por favor. Diaria tienen la mano levantada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los presentes, a la profesora Genoveva. En realidad fue un repaso bastante claro, contando que eran hartas ideas las que vienen incluidas en esta ley. Y mi pregunta va precisamente en la parte final que usted habló de esta distribución, este acuerdo que se puede hacer de la jornada, que en realidad me resulta todavía un poco confuso cómo se estructuraría en la práctica esta división, pero si bien tiene que haber un acuerdo entre el trabajador con el empleador interviniendo el sindicato, mi duda es, al contrario, si queremos eliminar este acuerdo, ¿se regula dentro de la misma ley alguna forma? Por ejemplo, obviamente va a ser fácil si tanto empleador, sindicato y trabajador están de acuerdo en dejar sin efecto el acuerdo, pero ¿qué pasa si es solo una de las partes? Sobre todo si es el trabajador y o el sindicato quien quiere dejarlo sin efecto. ¿Hay alguna forma o cómo podría hacerse? Buenísima pregunta, Tiare. No está resuelto en la ley, pero yo ya me imagino que las cosas en el derecho se deshacen de la forma como se hacen. Para llegar al sistema de distribución por ciclo, digamos promedio de 4 semanas, tuvo que haber un acuerdo visado, autorizado, si es que hay digamos, un sindicato de por medio, o si no, solo por el trabajador. Creo que eso en principio, ¿bien? Por lo tanto, para echar pie atrás, debería haber un acuerdo para modificarlo también. Creo que no podría ser hecho en forma unilateral. Ahora, ¿podría el trabajador encontrar otras vías para poder restablecer tal vez su tranquilidad, su paz, su tiempo? Sí, yo creo que sí. Recuerden ustedes que siempre está a salvo que cualquiera de estas modificaciones no produzca menoscabo al trabajador. Esa es una norma general del derecho laboral. Bien, digamos, el derecho siempre tiende a ir mejorando la situación y no empeorando. Entonces, si al poco devenir del tiempo el trabajador se da cuenta, tal vez pueda pedir y en última instancia, tal vez, no sé, llegar a instancias administrativas o judiciales. Pero creo yo que en principio debe operar otro acuerdo.
¿bien? Otro acuerdo, porque de esa forma se formó el consentimiento, la institución de la distribución. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Cristóbal Valenzuela. También, bueno, a la profesora Genoveva por la clase que nos dio. Más que una consulta era pedirle una reflexión en el contexto también de lo último que señaló en cuanto a la tarea que van a tener los sindicatos y los trabajadores sindicalizados respecto del pacto de la jornada con el empleador, y en un contexto donde se ha debatido y se ha buscado el aumento de la sindicalización de los trabajadores, que como usted bien dijo, es de 6,4%, que está muy bajo respecto de países similares a nosotros, o los que por lo menos que nos gusta comprar, ¿no? ¿Cómo se podría lograr con esta, o qué se le ocurre a usted respecto de que los trabajadores puedan, o más bien, que no haya menos incentivos para que el empleador llegue a estos acuerdos con el sindicato? Me explico. En Chile también las prácticas antisindicales en algunos lados están hasta naturalizadas, por así decirlo, y es difícil de probar también una práctica antisindical. Entonces, para incentivar, para que le sea atractivo también al empleador, sentarse a negociar no con cada trabajador individual, sino que sentarse a negociar con el sindicato y por lo tanto con todos a la vez, que puede ser mucho mejor, si es que esto va en esa línea, o qué modificaciones habría que hacer para que al empleador le sea atractivo tener mayor cantidad de trabajadores sindicalizados, y si esto va en esta línea. Gracias. Gracias, Cristóbal. Bueno, se intentó hace unos años, a través de la ley 20.940, ¿no es cierto?, que modifica todo el título cuarto del libro de negociaciones colectivas. Se intentó potenciar la actividad sindical, que venía en descenso no solo a nivel mundial, sino que en Chile, ¿bien? Principal, y por muchas razones, la actividad sindical está mal mirada, muchas veces los dirigentes también han utilizado, ¿no es cierto?, sus cargos para otros fines, porque cada día la vida es más individualista, por lo tanto el trabajador está preocupado más de su aspecto personal que sobre el aspecto de grupo, que muchas veces la juventud que ya está ingresando como fuerza de trabajo ingresa a las empresas no con el objetivo que tenían nuestros padres o abuelos tal vez de permanecer ahí e ir ascendiendo y estar toda una vida como un buen trabajador. Hoy en día la movilidad de trabajadores es lo que ocurre, digamos, porque se van a capacitar, porque salen a otros, se mueven de una empresa, se capacitan, salen del país, vuelven. Entonces la sindicalización, por supuesto, está en descenso, y se intentó a través de esta ley, fíjense ustedes, yo lo vi, por lo menos le di una doble lectura, tratar de nuevo relevar esa posición del sindicato que fue perdida a propósito de la presentación que se hizo a la discusión de la ley 20.940 ante el Tribunal Constitucional, cuando se quiso de alguna forma con este proyecto de ley dejar la negociación colectiva solo para los sindicatos, ¿no? Y el Tribunal Constitucional se pronunció en esa oportunidad diciendo: esto es un derecho individual que se ejerce en forma colectiva, pero es un derecho individual, así que no es un derecho de los sindicatos, y pueden negociar tanto los sindicatos como los grupos negociadores. Entonces, en ese momento, esa ley 20.940, muy criticada también por muchos digamos, abogados, autores, etcétera, salvo por el abogado Melis, que estuvo en la redacción del proyecto de ley con la presidenta de aquella época, sale coja porque tuvieron que vetar y tuvieron que tratar de igualar. Así que se ha intentado digamos, incorporar normas que tengan por objeto potenciar la sindicalización, pero nuestra vida hoy en día es bastante individualista, y como les digo yo, hay también una fama que se ha hecho de repente estas organizaciones, así que del 6,4 hasta el 6,9 no hemos salido por muchos años y no se ha subido, a pesar de estas normas que tienen por objeto potenciarlo. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Todavía nos queda un par de minutos, así que por favor. ¿Nadie más? Vamos a dar la oportunidad. Al parecer no.
Al parecer no. Tendrán Es que fue tiempo en bastante claro de clase. todas formas, así que Sí, muy agradecido por la exposición a la profesora Genoveva. gracias. Este y otros temas lo vamos a profundizar más ya dentro de los módulos del respectivo diplomado. ¿Ya? Así que aquellos que quizás ahora no tienen preguntas podrán profundizarla o podrán canalizarlas a través de las respectivas clases del diplomado. Así que les agradezco a todos ustedes la participación, les agradezco a la profesora Genoveva, a los directivos de la universidad, y espero esto haya sido una herramienta de utilidad que les permita adquirir mayores conocimientos y habilidades para afrontar este tipo de normativa que cada vez está teniendo mayor relevancia. Muchas gracias a todos, les doy la más cordial bienvenida a aquellos que van a participar también en nuestro diplomado, aquellos que no están cordialmente invitados, ya sea para esta o para la cuarta versión, y espero que tengan una muy buena tarde. Muchas Muchas gracias, gracias. Cristian. Gracias. Muchas gracias, Genoveva. De esta forma concluye nuestra actividad inaugural, con que damos inicio al proceso académico del Diplomado en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral. Desde la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestra autoridad universitaria, a nuestra relatora y, por supuesto, a nuestro estudiante con quien nos estaremos viendo prontamente en la sesión del programa. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, muchas Gracias. gracias.